Al final creo que es un tema que es un poco tabú y que creo que con vuestra ayuda vamos a poder un poco hablar de todo esto, ¿no? Cuéntanos si quieres un poco, Úrsula, qué es lo que te ha traído a ti hasta aquí, cómo llegas aquí y un poco cuál es la misión, ¿no? Que también que te trae en este huequito de tu vida. Sí, bueno, en primer lugar quería darte las gracias a ti, ¿no? Por darme esta oportunidad y también por darle un espacio a estas conversaciones que son muy necesarias Total. y en las que muchas mujeres pueden sentirse identificadas. ¿Qué es lo que te ha traído hasta aquí, Úrsula? Bueno, pues yo soy psicóloga, ¿no? Entonces, hace unos años empecé a hacer unas prácticas en una consulta y ahí conocí a Alejandro, que es un psicólogo muy crack, que habla mucho bueno, conoce mucho sobre adicción a la pornografía Ujú. y tuve la oportunidad de acompañarle en algunas sesiones que él daba en unos institutos. Y ahí fue cuando conocí Dale una Vuelta, ¿no? Que es una asociación que ayuda a todas estas personas que tienen un uso problemático de pornografía. Ujú. Y no sé, el hecho de conocer esta realidad, ¿no? Que es algo que yo nunca me había planteado, que nunca había pensado que pudiera existir personas que lo estén pasando mal por tener un uso problemático de la pornografía. Entonces, chocarme cara a cara con esta realidad me hizo darme cuenta de que es algo muy importante de lo que hay que hablar y que, como has dicho antes, ¿no? Que es algo tabú. Claro, ¿y qué es lo que más te llamó la atención cuando empezaste a indagar en esta problemática, también como profesional, y también lo que ves a día de hoy en la consulta, lo que veis en la organización? ¿Qué es lo que dijiste, ostras, esto es un antes y un después y realmente esto es grave, ¿no? Sí, yo creo que realmente, bueno, para mí todo fue novedad, ¿no? Pero sí que me acuerdo que aunque es muy común escuchar que hay personas que consumen pornografía, para Ujú. mí fue impactante saber que puedes llegar a tener una adicción que es tan real como cualquier otra adicción a las sustancias, al alcohol, ¿no? A cualquier otra sustancia o acción o comportamiento. Y luego, algo que me marcó un antes y después fue empezar a ver que escribían mujeres pidiendo ayuda. Y desde Darle una Vuelta empezamos a recibir un montón de correos, ¿no? De estas mujeres que nos contaban de su dolor y todo el sufrimiento que estaban viviendo por el hecho de que su pareja consumía pornografía. Ostras, es que me parece algo súper novedoso. De hecho, me llamó mucho la atención cuando os pusisteis en contacto conmigo, porque aparte de que es, en sí, en general, el sexo es un tabú y en la forma en la que tú percibes el sexo también es como bastante tabú. Pero algo que me llama mucho la atención es que yo, por lo menos, yo no era nada consciente de que esto era una problemática. O sea, evidentemente, yo soy educadora social también, trabajo con personas, pero nunca lo había visto desde este enfoque. Y, por ejemplo, Úrsula, para una persona que no tenga ni idea de todo este tema, ¿qué mensaje le darías? Es decir, ¿qué es lo preocupante de que se consuma pornografía o cuál es el impacto que puede tener en el día a día? Porque claro, está tan normalizado y al mismo tiempo es como algo tan silencioso que todo el mundo hacemos como desde esa careta que parece que realmente puede costar un poco entender el problema de esto, ¿no? Porque está muy normalizado. Totalmente es algo que está normalizado, ¿no? Se sabe que un alto porcentaje de personas consumen pornografía en su día a día, pero algo que yo quisiera transmitir es que esto podría convertirse en una adicción y, como he dicho antes, no es algo real, ¿no? Que muchas veces no se conoce, pero que realmente produce muchísimo malestar en las personas y es algo que es difícil de dejar, ¿no? Difícil dejar de consumir. Y luego que un mensaje importante también es que hay muchas mujeres que nos escriben y que nos cuentan sus historias Ujú. porque por un lado o sienten que no lo pueden hablar con nadie porque no les entienden o por, bueno, por el hecho de que es algo tabú, ¿no? O porque hay personas con las que sí que lo hablan pero que no les comprenden. Pero algo que quisiera transmitir es que su sufrimiento es real, Ujú. que tenemos que validar sus emociones, ¿no? Y todo lo que están viviendo. Y si hay alguna mujer que está pasando por esto, pues también me gustaría decirle que no está sola, que lamentablemente hay muchas mujeres que están pasando por lo mismo que ellas, pero que hay salida, ¿A qué aunque te ahora mismo no refieres? lo parezca. ¿A qué te refieres, Úrsula, con sufrimiento? Porque claro, si volvemos un poco a esta visión a lo mejor de personas que no nos planteamos o que no se han planteado nunca el riesgo que puede tener, por ejemplo, el consumo de la pornografía, ¿qué riesgos tiene para mí como pareja o incluso yo consumiéndola? Claro,
pues hay muchos riesgos. Por ejemplo, si yo lo consumo, puede tener, por un lado, puedo tener una pérdida de control de mi propia conducta y esto llevará a muchísimo malestar en mi día a día, a Ujú. dejar de asumir mis responsabilidades. Por ejemplo, si estoy en el trabajo, pues voy a necesitar consumir. Esto va a tener muchas implicaciones, ¿no? También implicaciones con mi pareja o con las personas con las que me rodeo. Se da un desajuste entre lo que yo espero versus la realidad de cómo es mi relación, ¿no? De cómo son las Ujú. relaciones humanas. También se puede dar una distorsión de una sexualidad saludable, ¿no? Que es cuando empiezo a desvincular mi intimidad y lo afectivo y Ujú. paso a ver a la otra persona como un objeto que puedo utilizar. Esto es algo muy grave. Ujú. Y luego también puede haber consecuencias como que me siento inferior o peor que otras personas, ¿no? Me siento mal conmigo mismo, tengo problemas de autoestima porque me comparo con estándares que no son reales. Em, y luego, pues también va a haber muchas consecuencias con mi pareja, ¿no? Si es mi pareja la que consume, me voy a sentir, por lo que me cuentan las mujeres, no es que tienen una serie de sentimientos muy desagradables, como una soledad profunda, no se sienten comprendidas o se sienten muy inseguras, culpables, porque muchas veces pueden asumir que ellas son el problema. Y Claro. bueno, mucha distancia, ¿sí? No, es que me sorprende muchísimo, Úrsula, porque claro, a lo mejor las personas en su casa, cuando consumimos o hemos consumido en algún momento pornografía, claro, lo ven o se ve socialmente como, bueno, es algo puntual, no pasa nada, es un disfrute, pero sin embargo no estamos siendo conscientes del peso que tiene a la hora de deshumanizarnos como seres humanos y como seres también emocionales, ¿no? Porque claro, al final el estándar que se consume en el porno normalmente es un estándar que, como tú has dicho, no es real. Entonces, a mí a nivel emocional me preocupa mucho porque, claro, estás en una insatisfacción constante. Si tú pretendes llegar a eso, por ejemplo, el éxtasis tal y como se plantea el orgasmo en una mujer en el porno, nunca vas a llegar ahí. Entonces, por ejemplo, yo creo que también puede afectar mucho, no sé si estás de acuerdo, en la forma, en la percepción incluso de tu satisfacción, porque igual como no reproduces aquello que se supone o incluso no haces esas cosas, esos movimientos que hacen las otras mujeres en el porno guionizadas por hombres mayoritariamente, no también un poco ese movimiento bajo la mirada masculina, parece que en parejas heterosexuales como que no cumples ese estándar, pero también, por ejemplo, yendo más allá, en el caso de que no seas una persona heterosexual, es que te lo complica aún muchísimo más, porque te sexualiza un montón o no te, o sea, es como que te impide un poco incluso encontrar tu identidad, ¿no? El ver pornografía, aunque pueda parecer algo de ocio, en realidad, claro, ¿dónde está la línea entre el ocio y el problema? Es que me parece muy, muy difícil de distinguir esa línea. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo con lo que dices. Y es verdad que muchas personas consumen sin saber que tiene muchas consecuencias, ¿no? Sobre ellas, no, no solamente sobre uno mismo y sobre su pareja, sino también tiene implicaciones en la sociedad porque al final es una industria Ujú. y muchos de los vídeos que se consumen em, pues pueden ser fruto de una violación o pueden ser fruto de abusos, ¿no? Como temas muy delicados que realmente no sabemos qué está pasando con las personas que están en la pantalla. Claro, totalmente. Aparte es como que se vende, yo siempre, de hecho me estoy acordando que yo de adolescente creo que las primeras veces que he tenido en contacto con lo que era la sexualidad ha sido a través del porno. Siendo totalmente honesta, a mí nadie en casa me paró y me dijo, oye, mira, que esto es esto, que esto es lo otro. Entonces, claro, yo me he dado cuenta a lo largo de mi vida que me he relacionado a nivel sexual de una forma que para mí no era satisfactoria, es decir, a lo mejor un poco más a través de la violencia, a través de prácticas que para mí en realidad no me generaban placer, pero claro, es que nadie te enseña qué es el placer, entonces al final puede parecer que no, pero en nuestro día a día sí que tiene como una implicación real en nuestro ocio real de la vida, ¿no? O en esta sensación de intimidad, porque generamos intimidad de una forma que no es real o que no, por lo menos, es acorde a mis necesidades. Parece muy... Totalmente. Y, por ejemplo, Úrsula, tú trabajas con ambas partes, tanto con la persona que tiene la adicción como con las personas que conviven al lado. Supongo que Sí, también... Sí, 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 dime. ahora principalmente con las personas, ¿no? Con las parejas de las personas que consumen. Ujú. Sí. ¿Y cómo ves que les afecta, por ejemplo, en el día a día el consumo de sus parejas? Porque claro, al final es una herida compartida, ¿no? Es decir,
es de una persona con la cual tienes uno de los vínculos más íntimos, que es una relación de pareja. ¿Cómo te puede afectar a ti en tu día a día de una persona normal y corriente, una vida como la tuya y como la mía, esta adicción, ¿no? Porque parece que a lo mejor a la droga lo vemos como mucho más normalizado, ¿no? Por ejemplo, una sustancia en concreto, al cannabis, a la cocaína, lo que sea. Sin embargo, parece que cuando es algo virtual, o por ejemplo pasa también mucho con los trastornos de la conducta alimentaria, que parece que no son como reales, ¿no? ¿Cómo les afecta en su día a día a estas personas, a estas mujeres? Sí, pues son mujeres que pasan por muchísimo dolor, ¿no? Porque al final es algo que se vive como una traición. De hecho, hay un término para ello y es como el trauma por traición, o en inglés betrayal trauma. Y porque al final las personas lo viven como una infidelidad que, aunque no sea personas reales, ¿no? Porque está en una pantalla, sí que puede llegar a producirse también con otras personas. Y esto genera pues una ruptura enorme en la pareja, hace que te alejes de ella, ¿no? Tomes una distancia emocional, tanto porque lo estás viviendo de la persona que consume como la que tú sientes porque hay algo que se ha roto, ¿no? El vínculo está dañado y es algo que hay que reparar y sobre todo hay que trabajar la confianza porque ¿cómo puedes confiar en alguien que te ha traicionado, ¿no? Claro, Y cómo puedes perdonarle es un proceso muy duro, muy largo, porque a mí me gusta compararlo con un muro de ladrillo, ¿no? Es un muro que tarda tiempo en construirse, ¿no? Tienes que ir ladrillo a ladrillo ujú, hasta que sea algo muy alto y muy sólido, pero con un solo golpe se puede destruir. Pues lo mismo pasa con la confianza y con el perdón, que luego para reconstruirlo vas a tener que ir ladrillo a ladrillo. ostras, y ya no solo eso, sino que estaba pensando, por ejemplo, claro, porque esto lo vemos como algo que puede ser anecdótico, ¿no? Como a mí no me va a pasar, o esto no pasa mucho, pero ¿realmente crees que cualquier persona se podría convertir podría tener una adicción al porno? ¿Cualquier persona podría ser adicta al porno? Totalmente, o sea, al final cualquier cosa que nos produzca placer puede llevarnos a una adicción. Entonces, así como puede haber personas adictas al alcohol, a la Coca-Cola, a las compras, pues pasa lo mismo con la pornografía. Y está más cerca de lo que piensas, aunque esto suena aterrador, Ujú, pero muchas veces, como es algo de lo que no se habla, no sabes quién puede estar teniendo este problema y puede claro. estar muy cerca, ¿no? Y encima como que también puede ser estigmatizante, ¿no? De cara a la sociedad decir, oye, tengo este problema, porque parece como que también es muy complicado, ¿no? Realmente, porque se está poniendo en juego tu propia identidad también a la forma de expresarte. Me parece, o sea, Totalmente. escucharte me está removiendo mucho, pero sobre todo porque cuando trabajas con personas te das cuenta un poco de cuál, pues un poco su historia de vida, ¿no? Y una cosa que me llama mucho la atención Sí. y que sí que te quería preguntar es un poco si crees que hay algunos factores que hacen que estés más predispuesto a caer quizá en esto o qué cosas podrían como potenciar que las personas, o en este caso, no sé si son sobre todo hombres y mujeres, esto también es algo que realmente no lo sé. Me lo puedo imaginar un poco, pero no lo sé, ahora nos cuentas. Pero si hay algunos factores que pueda decir, pues mira, esto te predispone un poco a que tengas más esta adicción, a que no. Sí, es verdad que por lo general son hombres los que tienen esta adicción, pero cada vez más se está viendo que también hay mujeres. Ujú, Em, y hay muchos factores, o sea, como todo en muchas cosas en psicología no tienen como una causa concreta, ¿no? total. Pero sí que hay factores que predisponentes, ¿no? Que te llevan a, o que te podrían llevar a tener esta adicción, como podría ser, por ejemplo, em, tener una personalidad más impulsiva, Ujú, tener menos tolerancia a la frustración, ser una persona que necesita recompensas en el instante o ujú, ser una persona más evitativa o, por ejemplo, también el hecho de haber tenido una educación sexual pues muy restrictiva, de la que no ujú, se hable mucho en casa sobre la sexualidad, sobre cómo nos debemos relacionar con las personas ujú. y, y sobre la identidad también, ¿no? Y luego realmente no se sabe quién puede engancharse, ¿no? Porque puede ser cualquiera. Y es
Sí, yo creo que es un conjunto de cosas, ¿no? De causas que te llevan a consumir. Y Es como una persona sí, con adicción a cualquier otra cosa. totalmente, Jolín. Y Úrsula, me parece como, claro, has mencionado muchas cosas que en realidad forman parte de nuestro día a día de todas las personas, ¿no? Entonces, alguien que nos está escuchando, que por Sí. ejemplo, quizá no es, simplemente quiere saber un poco cómo le afecta y demás, a lo mejor no es tan consciente de la situación, ¿qué cosas crees que podemos hacer un poco en nuestro día a día para relacionarnos de una manera un poco más saludable sin recurrir a lo mejor a la pornografía? Sí, bueno, yo creo que aquí lo principal es centrarnos, por un lado, en conocerme a mí mismo, conocerme en profundidad y trabajar, hacer un trabajo personal, ¿no? Puede ser un proceso de autoconocimiento o un proceso terapéutico para cerrar cualquier herida. Bueno, primero conocer, ¿no? Cómo Ujú. soy y detectar si tengo algo pendiente por cerrar y conocer también pues mis fortalezas, debilidades, lo que me gusta, lo que me frustra, para cuidarme un poco. Esto Ujú. es muy clave, ¿no? Ser conscientes de lo que Total, yo necesito y cómo totalmente. puedo cuidarme. Y también tener claro cómo soy, qué es lo que yo quiero y con quién quiero estar, ¿no? Porque al Wow. final, si uno está bien con uno mismo, puede estar bien con los demás, ¿no? A mí me gusta mucho decir que si yo me quiero bien, también voy a poder querer bien a los demás. Ostras, y además también me venía a la cabeza un poco cómo al final el sexo se convierte también en una forma de tapar muchos vacíos emocionales. A veces como se banaliza un poco la relación que tenemos con el sexo, cuando al final es algo súper íntimo, en el que se nos conectan un montón de situaciones eh, emocionales, incluso aunque no hayas tenido ninguna situación difícil en la infancia, o aunque te hayas relacionado de una manera relativamente saludable, al final es algo súper íntimo. Entonces es súper Mm. importante que para cuidar las relaciones íntimas que sean saludables también nos enfoquemos un poco en todo lo de dentro. A lo mejor una persona que nos ve piensa, ¿qué tiene que ver la adicción al porno conmigo? Que trabaje mi historia personal, ¿no? Si yo lo único que quiero Justo. es pues dormirme, a lo mejor masturbarme para dormir, o lo único que quiero es hacer X cosa para tener placer, pero claro, al final lo que se trata, uno, yo creo que es lo que hacéis vosotros en la asociación, que es el hecho de poder darle una vuelta, como bien dice vuestro nombre, a esto y en vez de mirarlo en solamente el placer, el sexo como algo independiente de nosotras, darnos cuenta de con todo lo que nos conecta. Yo me acuerdo una vez hablando con mi psicóloga Úrsula, que seguro que esto te ha pasado, en la que yo le dije que yo quería empezar a trabajar como toda la parte de mi sexualidad, porque bueno, es un tema, yo soy superviviente de abuso en la infancia, entonces, claro, es un tema que para mí siempre ha sido muy complejo. Sin embargo, yo tuve una época en la que me hipersexualizaba un montón. Porque, claro, aunque pueda Sí, parecer que no, esto ocurre, es decir, cuando se te activan en tu mente esto, y por desgracia, con lo que veo en el porno es que muchas veces pues pasan estas cosas, ¿no? Si se hipersexualiza a los menores, o sea, como que también tiene ahí una parte un poco agresiva, ¿no? Pero lo que venía diciendo es que yo le decía a sí, mi psicóloga, yo quiero trabajar mi parte de sexualidad y me dijo, vale, pero ahora de momento no podemos empezar a trabajar la sexualidad si tienes esto y esto abierto, ¿no? Es como, qué totalmente. importante es colocar las cosas en su sitio y también cuando la gente viene, por ejemplo, a trabajar conmigo, yo lo digo, es que es como si fuera una casa, ¿no? Y en esa casa vamos a construir poco a poco para llegar a esa cima que será relacionarte de manera sana con la sexualidad. Pero claro, hay que hacer un proceso y un esfuerzo tan grande mm, que yo creo que tú lo verás en las sesiones, ¿no? Como que es muy complicado, pero que merece la pena, que tiene un sentido. Sí, totalmente. Al final es clave no estar bien con uno mismo. Somos seres en relación, pero también en relación con nosotros mismos. Entonces, Ujú, para poder relacionarme de manera sana, tengo que ujú. haberme cuidado y trabajado también yo, ¿no? Y Totalmente, luego, sí, luego viene pues todo lo que es la comunicación, ¿no? Estar abiertos a escuchar a los demás, interesarnos realmente por el otro y que se sienta visto. Pero bueno, es algo mutuo, ¿no? Que ambos tenemos que poner de nuestra parte y total. conocer nuestra propia historia, como tú bien has dicho, ¿no? Para poder avanzar. Y por ir acabando, Úrsula, pero también creo que puede ser muy bonito que lo podamos ver así.
No sé si tú, por ejemplo, has visto que realmente hay otras formas de visualizar el placer, otras formas de visualizarte a ti misma, ¿no? Más allá de ver porno, de consumir porno, con los riesgos que puede tener a nivel social, a nivel personal, de autoconcepto. Es decir, ¿has visto tú, por ejemplo, esa lucecita al final del túnel en casos que tú hayas tenido? Es decir, personas que realmente solamente podían disfrutar el placer a través de eso y que poco a poco reconstruyéndose han podido encontrar una nueva sexualidad, una nueva forma de ver la vida. Sí, totalmente. A ver, es verdad lo que tú dices, ¿no? A mí me encanta esa imagen de la luz al final del túnel, porque aunque parece que no hay un final o que no vas a llegar a estar bien del todo, sí que lo hay. Y es verdad que es un proceso de altos y bajos, ningún proceso es lineal, No, total. pero al final, cuando ya estás trabajando en ti mismo y, y trabajas tu identidad, trabajas quién eres, lo que te gusta, tus expectativas, trabajas también cómo regularte emocionalmente, porque las emociones son algo Claro, clave en esto, que antes claro. no he mencionado, pero al final una falta de regulación en nuestras emociones nos puede llevar también a consumir. Entonces, si Ujú. aprendemos alternativas a regularnos, para regularnos emocionalmente, pues conseguiremos salir adelante también. Totalmente, y ¿No? hablarlo sin tabú, porque a mí me parece que por cerrar esto también muchas veces con el sexo o con la masturbación tapamos algunas emociones que en realidad no es el placer. Por ejemplo, algunos días que yo, bueno, pongo a mí de ejemplo, pero no me refiero a mí, sino en plan en general, una persona que está triste, ¿no? Yo estoy triste y de repente a lo mejor tiendo a tener una relación sexual o tiendo a masturbarme cuando en realidad lo que necesito es cariño, intimidad. Entonces al final una emoción que es que yo necesito, estoy triste, la tapo con el placer y de repente tengo un batiburrillo que yo ahora ya no sé cuándo estoy triste, cuándo me apetece. Entonces es muy importante como si me estoy en un momento en el cual no me estoy ubicando muy bien, frenar en seco, pedir ayuda y decir, vale, cómo quiero ver el mundo, cómo quiero ver la vida a partir de ahora y también para estar un poco como más en paz conmigo y poder disfrutar, porque también se puede disfrutar de la sexualidad, o sea, no todo es malo, o sea, yo también veo como la mentalidad esta de, es que vais en contra del porno porque tenéis una mente como muy puritana o no queréis disfrutar del placer, es que es todo lo contrario, ¿no? Es justo porque es todo lo contrario, yo lo veo así, vamos. Sí, totalmente, y que la sexualidad es mucho más que las relaciones sexuales. Engloba muchísimo Total. más, no engloba a una persona con que es más que su cuerpo. Totalmente. Pues Úrsula, sí que me gustaría que todo el mundo supiera, también dejaré en el enlace de la biografía vuestro enlace para que puedan acudir a vosotros y a vosotras todas las personas que sientan como que pueden estar en esta situación, porque es muy importante también como tener grupos de apoyo, tener lugares en los que sabes que hay personas pasando por lo mismo que tú y cualquier persona que a lo mejor no esté pasando o no piense que tenga una adicción, pero que sí que a lo mejor no se haya relacionado con su sexualidad de manera agradable. Me gustaría quedarme para finalizar un poco con eso que has dicho de que hay que conocerse hacia adentro, hay que hacer ese camino de autoconocimiento y para al final entender qué necesitas. Y como antes de, por ejemplo, tener cualquier cosa o tomar cualquier decisión, poder regularte desde lo que necesitas. Me ha parecido precioso, precioso eso. Así que sí que me gustaría muchísimo agradecerte, Úrsula, que nos hayas podido brindar todo esto. Creo que es súper necesario que profesionales como tú y como, no, como todos vosotros y vosotras podáis dar voz a esto y te agradezco de corazón que hayas podido venir a Déjate hablar. Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer hablar contigo y esperemos que esto pueda llegar a mucha gente.